Con ustedes, Esclavo de las Sombras, capítulo 45, el sonido de la risa. Debido a los fragmentos de sombra que Sunny había absorbido en los últimos días, el alcance de control de sombra ha aumentado un poco. Sin embargo, todavía estaba lejos de ser suficiente para explorar las profundidades del laberinto. Solo obtuvo la dirección general en la que se movían los dos grandes monstruos. Iban hacia el oeste. Después de decirle esto a Nefis, no tenía prácticamente nada más que hacer. Al final, Sunny decidió simplemente descansar. El día siguiente prometía estar lleno de dificultades y peligros, por lo que lo mejor para él era dejar que su cuerpo se recuperara tanto como pudiera. Algún tiempo después, Sunny yacía boca arriba, mirando el cielo gris. Cassie estaba sentada a su lado, perdida en sus pensamientos. Nefis estaba meditando. Al menos, eso es lo que parecía. Bien podría haber estado dormida, por lo que Sunny sabía. Después de un rato, Cassie se volvió hacia él. ¿Sunny? Él inclinó la cabeza para mirarla. ¿Sí? La niña ciega vaciló. ¿Tú, crees que podremos volver a casa? Sunny la miró y frunció el ceño. Unos segundos después, se dio la vuelta y volvió a mirar al cielo. Seguro. Cassie sonrió. ¿De verdad lo crees? ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? Suspiró y trató de encontrar las palabras adecuadas. Por ella. Señaló a Nefis, sabiendo que Cassie no lo vería. Sin embargo, no había nadie más en la plataforma de piedra, por lo que era bastante obvio a quién se refería. Tampoco soy alguien que muera fácilmente. De hecho, estoy dispuesto a apostar que no podrías haber encontrado un mejor dúo de durmientes para escoltarte a través del reino de los sueños. Si alguien puede sobrevivir a esto, somos nosotros. Así que, sí. Creo que nuestras posibilidades de regresar son bastante altas. Cassie de repente se rió. ¿No estás demasiado lleno de ti mismo? Estabas en el penúltimo lugar. Sunny se encogió de hombros. Eso es solo porque alguien inteligente me dijo que mantuviera un perfil bajo. De lo contrario, habría clasificado más alto. Luego, con una sonrisa, agregó. Mucho más alto. Al menos del tercero al último. La niña ciega no pudo evitar reírse. El sonido melódico de su risa hizo que Sunny se sintiera mucho mejor. No había oído nada parecido desde que llegó al reino de los sueños. Fue agradable ver que la gente todavía podía conservar un poco de alegría incluso en este lugar infernal. Ahora que lo pienso, esta fue la primera vez que escuchó reír a Cassie. En la academia, ella siempre fue aburrida y sombría. Después de este repentino arrebato, la expresión de Cassie lentamente se volvió melancólica. Unos segundos después, ella preguntó. ¿Qué es lo que más extrañas de tu hogar? Sunny trató de pensar en algo, pero fracasó. Ni siquiera estaba seguro de tener un hogar en el mundo real. La pequeña habitación que había estado alquilando anteriormente no era más que un refugio temporal de la lluvia. En cuanto al mundo real en su conjunto, su vida allí tampoco era tan agradable. Finalmente, dijo. No extraño nada en particular. Cassie estaba muy sorprendida. ¿En serio? ¿No extrañas a tu familia? Sunny sonrió. No tengo familia. Bueno, supongo que tengo una hermana en alguna parte. Pero no nos hemos visto en muchos años. Oh. La niña ciega se quedó en silencio. Varios segundos después, dijo en voz baja. Extraño más a mi familia. Había anhelo y tristeza en su voz. Sunny no sabía qué decir, así que se quedó en silencio. Mamá y papá deben estar realmente preocupados por mí en este momento.
No, no, en realidad, no estarían preocupados. Estarían desconsolados. Deben pensar que ya estoy muerta. Sunny la miró y suspiró. Parece que te preocupas mucho por ellos. Cassie se volvió hacia él confundida. Por supuesto. ¿No es normal? Sunny miró el cielo gris. El viento olía a lluvia. Después de un rato, dijo. No lo sabría. Por la noche, Nefis hizo que Sunny volviera a ejecutar los 1000 golpes. Después de eso, comieron las últimas tiras de carne seca de carroñero y se turnaron para dormir, de modo que uno de ellos siempre pudiera vigilar a Cassie. Afortunadamente, no pasó nada durante la noche. Cuando llegó la mañana y el mar oscuro se retiró, se prepararon para dejar la estatua gigante. Nefis fue la primero en descender. Antes de eso, ella tenía algunas palabras para decir. Hoy será diferente de antes. Habrá muchos más carroñeros deambulando por el laberinto. Es posible que no podamos crear una emboscada o evitar luchar contra varios de ellos a la vez. Miró a Sunny. Si algo sucede, su trabajo es llevarse a Cassie. Podemos retirarnos usando pasajes que son demasiado angostos para los carroñeros. Si nos separamos, vayan al punto más alto por ustedes mismos. No me esperen. ¿Entienden? Con una expresión sombría, él asintió. Nefis lo devolvió. Bien. El tiempo es esencial, así que vámonos. Con eso, ella comenzó el descenso. Después de que Nefis llegó a un punto 20 o más metros por debajo de ellos, se apoyó y esperó. Usando la cuerda dorada, Sunny bajó a Cassie. Al igual que mientras subían, se turnaron para ayudar a la niña ciega. Por suerte, bajar de la estatua fue mucho más fácil. Pronto, llegaron al suelo. Entrando en el laberinto, el trío avanzó con prisa. La sombra estaba delante de ellos, buscando monstruos y caminos óptimos. A pesar de eso, su progreso fue lento y caótico. Tenían que cambiar constantemente de dirección para evitar grupos de carroñeros, a menudo terminando en callejones sin salida o alejándose más de su destino. Sunny, que desempeñó el papel de explorador y navegante, sintió que su cerebro comenzaba a hervir lentamente. Sin embargo, en algún momento, inevitablemente terminaron en una situación en la que una pelea era inevitable. Había un gran grupo de carroñeros pisándoles los talones, y un par de ellos bloqueando el camino por delante. Ninguno de los dos grupos había reparado todavía en los durmientes. Sin embargo, dado que no había otros pasajes en los que convertirse, era solo cuestión de tiempo. Nefis consideró sus opciones durante unos segundos. Había un ceño fruncido en su rostro. Finalmente, ella dijo. Si solo hay dos, podemos tomarlos. Sunny la miró con incertidumbre en sus ojos. Pero no hay tiempo para preparar una emboscada. No estaba muy seguro de cómo podían luchar contra dos carroñeros a la vez. A pesar de lo buen maestro que era Nefis, solo practicó con la espada por un día. Enfrentarse solo a un carroñero era arriesgado. La estrella cambiante se encogió de hombros. Es casi lo mismo. Atacaré primero. Sigues detrás en las sombras y acabas con uno una vez que giran. Luego, matamos al segundo juntos. Todo el plan se basó en la suposición de que Nefis podría sobrevivir bajo el ataque de dos carroñeros, ambos atacándola simultáneamente. Sunny estaba muy impresionado por su destreza, pero no estaba seguro de que fuera posible. Había una gran probabilidad de que Nefis muriera. Todavía recordaba que ella no estaba presente en la primera visión de Cassie. Pero, ¿qué más podían hacer? Un poco nervioso, Sunny apretó los dientes. Está bien. Después de una breve pausa, Nefis invocó su espada. Entonces, dio un paso adelante.
Esclavo de las sombras, capítulo 46, experiencia. Después de encontrar un buen escondite para Cassie, Sun y Nefis avanzaron para enfrentar a los carroñeros. Pronto, vieron dos siluetas corpulentas en la distancia. Con los labios apretados, Nefis lanzó por encima del hombro. Continúa. Luego, como un corredor que se prepara para una carrera, se arrodilló, inhaló profundamente, y se lanzó hacia adelante. Maldición. Sunny se zambulló en la profunda sombra proyectada por la pared del laberinto y la siguió, corriendo tan rápido como pudo. Sin embargo, la distancia entre ellos seguía creciendo. De repente, recordó caminar detrás de Nefis mientras cruzaban el puente hacia la academia. ¿Era su destino seguir siempre detrás de ella? La velocidad de carrera de la estrella cambiante fue increíblemente rápida. Prácticamente estaba volando por el aire, como una flecha suelta de un arco. Uno de sus brazos estaba estirado hacia atrás, sujetando la espada con la punta hacia el suelo. El otro cortaba el aire con cada zancada. A los dos carroñeros les tomó un par de segundos darse cuenta de lo que estaba sucediendo después de notarla. En ese momento, ella estaba casi sobre ellos. Con la locura ardiendo en sus ojos y saliva viscosa goteando de sus mandíbulas, los monstruos chillaron y cargaron hacia adelante. Nefis no disminuyó la velocidad, como si planeara embestirlos con su cuerpo. El corazón de Sunny saltó un poco. 4 tenazas aterradoras se dispararon por el aire. En el último momento, Nefis cayó hacia atrás, cayendo de costado. La inercia la llevó adelante mientras se deslizaba por el barro, pasando entre los carroñeros. Luego, torció su cuerpo y se detuvo hundiendo la espada en el suelo. Un poco más lento, y habría sido empalada por una de las piernas de los carroñeros. Loca. Está loca. Cuando la estrella cambiante volvió a ponerse de pie, uno de los carroñeros ya se había dado la vuelta. Sin embargo, Sunny no podía ver lo que estaba pasando ya que su vista estaba bloqueada por las voluminosas criaturas de caparazón. Solo escuchó el sonido de la quitina golpeando contra el acero. De todos modos, no había tiempo para preocuparse por eso, ya que él tenía sus propios problemas que resolver. Debido a la loca maniobra que Nefis había llevado a cabo, el segundo carroñero se retrasó un poco con respecto al primero. Estaba a punto de dar la vuelta cuando Sunny finalmente se acercó lo suficiente para lanzar un ataque. Maldiciendo en silencio, subió corriendo por una estrecha protuberancia en la pared de coral y saltó, con el objetivo de perforar el punto débil de la espalda del carroñero desde arriba. Su sombra ya estaba envuelta alrededor de la hoja azul. Pero en el último momento, el carroñero se movió repentinamente, girando ligeramente su torso hacia la derecha. La hoja no alcanzó el punto cóncavo donde se conectaban las placas de la armadura y, en cambio, golpeó una de ellas en pleno centro, deslizándose impotente a través de la quitina diamantina. Tonterías. En lugar de matar a la bestia con un golpe decisivo, Sunny terminó sin causar ningún daño. Lo que es peor, aterrizó justo encima del carroñero, prácticamente abrazándolo por detrás. En el momento siguiente, el carroñero sacudió su caparazón, arrojando al irritante humano. Sunny voló de lado y se estrelló contra la pared del laberinto, sintiendo que lo dejaban sin aliento. Asfixiado y desorientado, cayó sin gracia en el barro. No es bueno. Por algún instinto, Sunny rodó hacia un lado. Algo pasó a su lado y golpeó la pared, enviando pedazos de coral carmesí volando por el aire. Luego, fue levantado en el aire y arrojado hacia atrás. Pero en ese momento, sin embargo, ya había vuelto en sí.
Retorciendo su cuerpo, Sunny logró aterrizar sobre sus pies y dar unos pasos hacia atrás sin caerse. En el siguiente segundo, su espada estaba frente a él, sostenida con ambas manos tal como Nephis le había enseñado. El carroñero ya estaba cargando contra él con un fuego amenazador ardiendo en sus ojos. Repetición. Experiencia, la sombra fluyó de la hoja azul a su mano, luego se extendió a su brazo, hombro y finalmente cubrió todo su cuerpo. Sunny se sintió instantáneamente más fuerte, más rápido, más resistente. ¿Pero fue suficiente? No. Para sobrevivir, definitivamente también necesitaría algo de suerte. Una pinza voló hacia él desde la derecha, la otra desde la izquierda. No había tiempo para retirarse o esquivar hacia los lados. Entonces, en lugar de eso, Sunny hizo algo que hizo que todos los instintos de su cuerpo gritaran en protesta. Saltó hacia adelante, cerrando la distancia con el monstruo que cargaba. Las pinzas chocaron entre sí con un fuerte crujido detrás de su espalda. Instinto o no, era el único paso lógico. Después de todo, el rango de ataque de su espada era mucho más corto que el del carroñero. Solo podía contraatacar acercándose. Antes de que la bestia tuviera tiempo de reaccionar, Sunny hizo lo que había hecho recientemente miles de veces. Sus músculos se movieron incluso antes de que su mente diera la orden. Con un movimiento fluido, levantó la espada sobre su cabeza y cortó hacia abajo, empujando con una mano mientras tiraba con la otra. Todo su cuerpo se movió en concierto para dar un poderoso golpe. La hoja azul silbó mientras cortaba el aire. Luego, golpeó la articulación de una de las patas delanteras del carroñero y la atravesó, cortando la extremidad por completo. Sangre azul salpicó por todas partes. Sunny tuvo menos de un segundo para sorprenderse. ¿Realmente lo hice? Pero no había tiempo para distraerse. Debido a la pérdida de su pata delantera, el carroñero perdió el equilibrio por un momento, dando tumbos hacia adelante y hacia abajo. Sin embargo, tenía otras 7 piernas. Esto no iba a durar mucho. Coincidentemente, sin embargo, en este momento exacto, su otra pata delantera se deslizó en el barro, haciendo que el monstruo se hundiera aún más. Sunny no desaprovechó esta oportunidad. Dando un paso adelante, empujó la hoja azul hacia arriba, empujándola hacia la boca del carroñero. Una mandíbula cortada cayó al suelo cuando el monstruo se empaló en la espada con su propio peso. El enorme cuerpo de la criatura de pesadilla se convulsionó antes de quedarse quieto. Estaba muerto. Sunny exhaló lentamente, solo que ahora sentía el dolor en el pecho y en la parte posterior de la cabeza. Lo tocó con cuidado e hizo una mueca. Su mano volvió mojada con sangre. Al menos estoy vivo. Has matado a una bestia despierta, carroñero de caparazón. Tu sombra se vuelve más fuerte. Tienes, sin tiempo para escuchar el hechizo, Sunny tiró de la espada para sacarla de la cabeza del monstruo y se apresuró a ayudar a Nephis. Sin embargo, era demasiado tarde. El otro carroñero yacía en el barro, claramente muerto. Sus extremidades aún se retorcían, lo que indica que el golpe fatal se dio hace unos momentos. Parecía que Nephis había logrado cortarle la columna, perforando el punto débil en la base del torso de la bestia con su espada larga. No podía ver a la chica de cabello plateado detrás del voluminoso cadáver. Cuando Sunny se acercó, escuchó el sonido de una respiración áspera y tensa. Entonces una voz temblorosa vino de detrás del carroñero. No te acerques más. En el silencio sepulcral que siguió a la batalla, la voz de la estrella cambiante sonó extraña y tenue. Sunny de repente sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con un puño.
Armándose de valor, dio otro paso adelante. Nefis estaba de pie frente al carroñero muerto, tratando de recuperar el aliento después de la intensa pelea. Había un corte sangriento en su hombro. Sin embargo, no parecía poner en peligro su vida. Sin embargo, la atención de Sunny se centró instantáneamente en otra cosa. Parecía que en algún momento durante la pelea, la blusa improvisada de algas marinas de la chica alta se rompió, dejándola desnuda por encima de la cintura. Ella estaba cubriendo su pecho con un brazo. Detrás del brazo, aplastado, la plenitud flexible de ella, Sunny se estremeció como si alguien lo hubiera picado y rápidamente se dio la vuelta. Su rostro estaba ardiendo. Sin pensarlo, incluso hizo que su sombra desviara la mirada. Siguió un silencio incómodo. Después de un tiempo, Sunny se obligó a hablar. ¿Estás bien? Nefis tardó en responder. Sí. Bien. Bien. Iré a buscar a Cassie entonces. Está bien. Sintiendo como si un ejército de monstruos lo persiguiera, caminó hacia adelante con las piernas rígidas y luego aceleró el paso, apenas conteniéndose para no correr. Su culpa. Es su culpa. Debería haber comunicado las cosas con más claridad. Tratando de quitarse la vívida imagen de la cabeza, Sunny se apresuró al lugar donde Cassie los estaba esperando. Cuando regresaron, Nefis ya se había arreglado la blusa y la estaba usando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Sunny no pudo evitar sentir que la mirada que le dirigió era algo extraña. Olvídalo. Después de revisar la herida en su cabeza, dijo Nefis. Es solo una hemorragia, nada serio. Dime si te sientes mareado y con náuseas o si tienes un fuerte dolor de cabeza. Como Sunny no tenía ninguno de estos síntomas, se mantuvo callado. Nefis se miró la ropa y suspiró. ¿Memoria? Abrió la boca para decir no, pero luego se quedó en silencio. Ahora que lo pienso, cuando mató al carroñero, el hechizo dijo algo más después de informarle sobre los fragmentos de sombra absorbidos. En ese momento, estaba demasiado ocupado para prestarle atención. Permítame verificar. Convocó a las runas y rápidamente encontró el grupo que representaba sus recuerdos. Recuerdos. Campana de plata, sudario del titiritero, hoja azul. Nada nuevo. Entonces, ¿de qué estaba hablando el hechizo? De repente, notó un nuevo conjunto de runas en el grupo vecino. Sus ojos se abrieron. Ecos. Carroñero de caparazón. Esclavo de las sombras, capítulo 47, Eco. Eco, es un eco, Sunny no podía creer lo que veía. Los ecos eran un tipo de recompensa extremadamente raro que un despertado podía recibir después de matar a una criatura de pesadilla. Las posibilidades de conseguir uno eran muy bajas. En el mundo real, un eco podría venderse por una cantidad de dinero inimaginable. Eso es porque eran mucho más valiosos que los recuerdos. Sin demorarlo mucho más, se sumergió en su mar de alma. Allí, muy pocas cosas habían cambiado. Un sol negro y solitario aún se cernía sobre las aguas tranquilas y silenciosas. Estaba orbitado por esferas de luz que representaban sus memorias. Esta vez, había 3 de ellos. Al igual que antes, Sunny no podía deshacerse de la sensación de que algo se movía sigilosamente más allá de la periferia de su visión. Sin embargo, esta vez, no le prestó atención. Quería ver su eco. También estaba representado por una esfera de luz. Sin embargo, esta esfera era mucho más grande y flotaba más lejos del núcleo de las sombras. Con un pensamiento, le ordenó descender. La esfera flotó lentamente hacia abajo y tocó el agua oscura.
Cuando Suni se acercó, caminando sobre la superficie del mar, su resplandor se desvaneció lentamente, revelando el monstruo que contenía. Un corpulento y amenazante carroñero de caparazón estaba tranquilamente parado frente a él. No había locura en sus ojos, ni ningún sentimiento en absoluto, para el caso. Después de todo, no estaba realmente vivo. Fue solo un eco. Runas brillantes aparecieron en el aire alrededor del carroñero. Eco. Carroñero de caparazón. Tipo de eco. Bestia. Núcleo de eco. Despertado. Atributos de eco. Fuerte, blindado. Eco descripción. Un soldado maldito de la Legión Caída. Antes de que Suni se diera cuenta, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Ese carroñero ahora era suyo. Podía ser convocado y utilizado para luchar contra sus enemigos, transportar cargas pesadas o realizar otras tareas. Además, estaba un rango completo por encima de su maestro, lo que significaba que era mucho más fuerte, resistente y temible de lo que normalmente debería poseer un durmiente con un núcleo inactivo. Con este eco a su lado, muchas cosas serían más fáciles. Siguiendo un impulso, Suni levantó una mano y la rozó contra la quitina negra y fría. Solo quería tocar su nueva posesión, sin embargo, en el momento en que su palma tocó al carroñero, sucedió algo extraño. De repente, el alma del mar surgió un poco y apareció un nuevo conjunto de runas. ¿Transformar a Eco en una sombra? Suni se estremeció y retiró su mano de un tirón. ¿Qué diablos es eso? Nunca había escuchado nada sobre transformar ecos en otra cosa, y mucho menos en sombras. Por otra parte, nunca había oído hablar de núcleo de sombra y fragmentos también. Parece que mi aspecto guarda más secretos de los que pensaba. Suni se humedeció los labios y vaciló. Luego, con cautela dijo: sí. Sin embargo, no pasó nada. Un momento después, las runas cambiaron. No hay suficientes fragmentos de sombra para realizar una transformación. Fragmentos de sombra requeridos. 24 de 100. Frunció el ceño, decepcionado. Ya veo. Así que hay otro uso para los fragmentos. Pueden mejorar mi propio núcleo o hacerle algo extraño a los ecos. ¿Cómo puedo saber qué uso es más beneficioso sin saber qué hace realmente una transformación? Un eco fue bastante útil por sí mismo. Suni sintió que sería más inteligente concentrarse en fortalecerse, al menos por ahora. Voy a experimentar con él más tarde. Con eso, dejó el mar del alma. Como se había distraído bastante, Nefis lo miraba con una pregunta silenciosa en los ojos. Suni sonrió. Tengo un eco. Sus pupilas se ensancharon ligeramente. Cassie, por otro lado, fue más expresiva. ¿Un eco? ¿De verdad tienes un eco? Así es. Dado que el grupo más grande de monstruos estaba ahora a minutos de alcanzarlos, Sumi no perdió el tiempo y convocó al carroñero. La enorme bestia apareció de inmediato frente a él, aparentemente unida por pequeñas chispas de luz. Pronto, su quitina negra se volvió completamente corpórea. Siguiendo la orden de Sumi, se movió un poco y levantó sus poderosas pinzas. Nefis observó el eco con una expresión ilegible. Luego, una comisura de su labio se curvó ligeramente. Bien. Sumi la miró con una sonrisa. Creo que podemos encargarle que lleve a Cassie. Fuera de la batalla, nos será de gran ayuda. La boca de la niña ciega se abrió. ¿Llevarme? ¿Cómo, como una montura? Se rió entre dientes y golpeó al carroñero en su caparazón. Este chico malo puede adaptarse a una chica pequeña como tú sin ningún problema. Confía en mí. He estado trepando mucho por estas cosas en los últimos días.
En realidad, es bastante espacioso encima de ellos. Especialmente si no son tratando de matarte. Cassie vaciló. Bueno, está bien. Si crees que es lo mejor. Sun y Nefis ayudaron a la niña ciega a subirse al techo del eco. Luego, usaron la cuerda dorada para crear riendas improvisadas para que Cassie las agarrara. Después de recuperar rápidamente fragmentos del alma de los carroñeros muertos, los durmientes abandonaron apresuradamente el pasaje, evitando por poco otra batalla. Con Cassie cabalgando cómodamente sobre el carroñero, su velocidad general aumentó drásticamente. Sun y Nefis corrían al frente, con la esperanza de recuperar el tiempo perdido en la primera mitad del día y llegar al punto más alto con 1 o 2 horas de sobra. De vez en cuando, tenían que tomar desvíos para evitar luchar contra grupos de monstruos de caparazón. Sin embargo, con un monstruo propio a su lado, el estado de ánimo y mental de los 3 durmientes era mucho mejor. Por primera vez desde que llegó a este lugar, Sunny se sintió algo tranquilo. Por supuesto, esta calma no duró mucho. En algún momento, notó que el viento se había levantado un poco. Casi simultáneamente, Cassie les pidió que se detuvieran. Nefis y Sunny la miraron con el ceño fruncido. Parecía que ambos tenían un mal presentimiento. ¿Qué es? La niña ciega soltó las riendas. ¿Oyes algo? Se miraron y luego negaron con la cabeza. No, porque. Casi frunció el ceño. Ayúdame a salir de esta cosa. Después de que la ayudaron, se quedó inmóvil por un rato, escuchando. Su ceño se profundizó. Entonces la niña ciega se arrodilló con cautela y pegó la oreja al suelo. ¿Qué escuchas? Cassie se humedeció los labios. Es un murmullo. De repente, una gota de agua cayó sobre la cara de Sunny. Levantó la cabeza y miró al cielo. Allí, oscuras nubes tormentosas se acumulaban a una velocidad antinatural. Muy pronto, estaban obligados a cubrirlo por completo. Incluido el sol. Y cuando eso pasó, sus ojos se abrieron. Esclavo de las sombras, capítulo 48, la tormenta. Tenemos que movernos, ahora. Cuando Nefis se volvió hacia él, Sunny agarró a Cassie y la ayudó a levantarse. Su rostro estaba aún más pálido que de costumbre, y había una mirada de pánico en sus ojos. Ahora. Ayúdame a llevarla de vuelta al carroñero. La chica de cabello plateado levantó la cabeza y miró al cielo. Pronto, su expresión se oscureció. Sin decir nada, ella hizo lo que le había pedido. Cassie parecía un poco desorientada. Agarró las riendas y se volvió impotente hacia su amiga. ¿Nef? ¿Qué está pasando? La estrella cambiante la miró. Cuando finalmente habló, su voz sonó pesada. Se acerca una tormenta. Mientras tanto, Sunny envió su sombra a subir a lo alto de un alto pilar de coral y miró hacia adelante, tratando de entender qué tan lejos estaban los acantilados a los que apuntaban. Por lo que parece, todavía quedaba una distancia considerable por recorrer. Sin embargo, la estatua gigante ya estaba mucho más lejos. Volver ahora hubiera sido un suicidio. Se volvió hacia Nefis. Estamos a unos 3 o 4 kilómetros de los acantilados. ¿Crees que podamos llegar? Ella frunció el ceño. Si tomamos la ruta más directa. Tal vez. Sunny vaciló y luego preguntó. ¿Qué pasa con los monstruos? Nefis miró hacia adelante y apretó los dientes. Tendremos que atravesarlos. ¿Eso es todo? ¿Ese es el plan? Mientras intentaba infructuosamente idear algún truco tortuoso para salvarlos, Nefis giró la cabeza y lo miró desconcertada. ¿Qué estás esperando? ¡Corre! Mientras se lanzaban hacia adelante,
Pesadas gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el suelo. Fuertes vientos aullaban entre las hojas de coral, haciendo volar pedazos de barro y algas. Con nubes de tormenta reunidas en el cielo, la luz del sol se atenuó y un frío crepúsculo descendió sobre el laberinto. Sumi corría con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, porque en realidad así era. Dirigía a su pequeño grupo, eligiendo el camino más directo hacia los acantilados con la ayuda de su sombra. Nefis estaba un paso detrás de él. El carroñero que transportaba a Cassie pisoteaba el barro con sus 8 patas en la espalda. Sin la necesidad de evitar los monstruos y la muerte respirándoles en el cuello, se movían a una velocidad asombrosa. Los pasajes laterales y las paredes carmesí pasaban a su lado como un borrón. No había necesidad de contenerse y conservar la fuerza a largo plazo. Si llegaban tarde a los acantilados por un minuto, sus vidas terminarían. Tuvieron que darlo todo. Sumi estaba lista para librar una serie de sangrientas escaramuzas a lo largo del camino, pero, para su sorpresa, los habitantes del laberinto no les causaron muchos problemas. Los carroñeros parecían estar tan asustados como ellos. Las voluminosas bestias estaban ocupadas tratando de esconderse dentro de los montículos de coral o excavando bajo tierra. En las raras ocasiones en que uno de ellos mostraba agresividad, un rápido tajo de espada o un golpeteo amenazante de una pinza era suficiente para que el monstruo cambiara de opinión. Sin embargo, no importa qué tan rápido se movieran, la tormenta fue más rápida. La lluvia se convirtió rápidamente en un aguacero torrencial, cada gota se convirtió en un torrente. Los vientos aumentaron en fuerza, golpeando contra sus cuerpos con suficiente fuerza para hacerlos tropezar. La luz se atenuó aún más, reduciendo la visibilidad a casi cero. Finalmente, un relámpago cegador atravesó la oscuridad, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor. Al momento siguiente, el suelo bajo los pies de Sumi tembló, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera. Rodó por el barro e intentó ponerse de pie, pero resbaló y volvió a caer. El brazo de alguien lo agarró por el hombro y lo ayudó a levantarse. En la oscuridad de la tormenta, Sumi vio el rostro de la estrella cambiante. Abrió la boca y gritó: «No te detengas. Corre». Casi no podía oírla detrás del rugido del viento y la lluvia. Cuando Sumi empezó a moverse, el agua oscura y salada ya le llegaba a la altura de las espinillas. Apretó los dientes. El mar estaba volviendo. No podía determinar de dónde venía el agua, pero con cada minuto, subía más alto. Pronto, le llegaba a la rodilla, luego a la cintura, lo que hacía que correr fuera casi imposible. La velocidad del grupo disminuyó considerablemente. Fue entonces, en un repentino relámpago, cuando vieron una oscura masa de piedra por delante. Habían llegado a los acantilados. Casi al mismo tiempo, un terrible sonido retumbante salió de las profundidades del laberinto. Al darse la vuelta, Sumi vio un colosal y aplastante torrente de agua negra que se precipitaba a través del bosque carmesí. A cierta distancia, un carroñero tardío fue atrapado y arrojado contra las paredes de coral. El caparazón irrompible de la poderosa criatura se resquebrajó y reventó como un huevo podrido. Maldición. Se volvió hacia Nefis. Se acabó el tiempo. Empieza a escalar. Ella lo agarró por el brazo. Deshazte de Tueco. Sumi no sabía si el carroñero podría escalar el acantilado. En cualquier caso, Cassie no habría podido aguantar si lo hubiera hecho. Ayudó a la niña ciega a bajar y luego envió al monstruo de regreso al mar del alma. Nefis se agachó para dejar que Cassie se subiera a su espalda y luego los ató con la cuerda dorada.
Sin perder tiempo, apretó los dientes y dio un paso adelante para agarrarse a las rocas mojadas de la pared del acantilado. Comenzaron el ascenso, apresurándose para llegar lo más alto posible antes de que llegara el torrente negro. Algún tiempo después, Sumi gritó: ¡abrazadera! Al momento siguiente, una pared de agua oscura golpeó las rocas a solo unos metros debajo de sus pies. Mientras Suni se aferraba a su vida, todo el acantilado se estremeció. Unas cuantas rocas cayeron desde algún lugar alto, y solo por casualidad no le dieron en la cabeza. De alguna manera, los tres todavía estaban vivos. Sin embargo, las cosas estaban lejos de terminar. El agua negra seguía subiendo, ahora con una velocidad aterradora, amenazando con tragarlos en cualquier momento. Tenían que seguir subiendo, y tenían que ser más rápidos que el mar embravecido. Sumi maldijo mientras buscaba el próximo asidero al que agarrarse. Para sobrevivir, tuvo que escalar la cara del acantilado a una velocidad increíble. Sin embargo, escalar rocas mojadas a toda prisa era una receta para el desastre. Un desliz de una mano, y él se precipitaría hacia abajo para ser aplastado contra los acantilados, ahogarse o ser devorado por algún monstruo gigante. La lluvia torrencial y el viento huracanado empeoraron todo aún más. Y, sin embargo, no había elección. Siguió trepando frenéticamente, desgarrándose la piel con rocas aladas. Cada músculo de su cuerpo estaba en agonía. Si no fuera por la sombra que envolvía con fuerza su cuerpo, Sumi habría muerto hace mucho tiempo. Pero incluso con su ayuda, el agua oscura y creciente se acercaba cada vez más. Maldita sea. Maldita sea todo. No importaba cuánto lo intentara Sumi, no podía recuperar ninguna distancia. Pronto, el agua estuvo a sus pies. El mar se tragó lentamente sus piernas, luego su torso. Siguió subiendo, ahora luchando contra el peso del agua y la fuerza de la marea que intentaba arrancarlo del acantilado. Pero fue inútil al final. Cuando el agua le cubrió los hombros, sintió que su dedo se deslizaba entre las rocas mojadas. Sumi trató de aguantar, pero la corriente era demasiado fuerte. Fue empujado como un juguete sin peso, perdiendo cualquier agarre. ¡No! En el último segundo, una cuerda dorada cayó al agua junto a él. Conmocionado, Sumi se agarró a él y lo sostuvo con todas sus fuerzas. La cuerda se tensó y lo sacó del agua. Sus pies tocaron la pared del acantilado de nuevo. Sin perder tiempo, reanudó la escalada con la ayuda de la cuerda. Finalmente, una mano fuerte lo agarró desde arriba y arrastró su cuerpo por el borde del acantilado. Sumi cayó al suelo, luchando por respirar. Después de algún tiempo, miró a Nefis, quien yacía en una posición similar a su derecha, igualmente agotado. Todavía estaba agarrando la cuerda dorada en su mano. Casi estaba sentada a unos pasos de ellos. Quería reírse, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Ellos sobrevivieron. Esclavo de las sombras, capítulo 49, elemento natural. Durante unos minutos, Sumi simplemente se tumbó en el suelo, dejando que la lluvia le diera en la cara. De vez en cuando, un relámpago se arqueaba a través de los cielos, ahogando todo en una luz cegadora. Aparte de eso, estaba casi completamente oscuro. Si no fuera por su atributo, habría tenido problemas para discernir las formas de Nefis y Cassie, que descansaban cerca. Sin embargo, después de un tiempo, una sensación de inquietud entró en su mente. Algo estaba mal. Sumi frunció el ceño, tratando de entender de dónde venía ese sentimiento. Finalmente, se dio cuenta de que era su sombra. Estaba tratando de llamar su atención sobre algo. Por favor, déjame descansar.
Solo quiero descansar. Estaba demasiado cansado para hacer algo. Tanto su cuerpo como su mente estaban agotados. Sin embargo, la sombra era muy persistente. Se mantuvo firme. Al final, Sunny gimió y rodó sobre su estómago, luego se puso de pie lentamente. Nefis volvió la cabeza y lo miró. ¿Qué es? Hizo una mueca. Todavía no lo sé. Algo se siente mal. Cassie se estremeció y se acercó a Nef. Siguiendo la advertencia de su sombra, Sunny miró a su alrededor, tratando de encontrar cualquier señal de peligro en su entorno. Incluso con su visión, no podía ver nada fuera de lugar. La parte superior de los acantilados estaba muy por encima del mar tormentoso, formando una pequeña isla. Su superficie era rugosa y desigual, con varias crestas que sobresalían rompiendo la línea de visión. Había un gran espacio entre su grupo y la cresta más cercana. Ese espacio estaba lleno, aparentemente al azar, con montones de tierra y rocas altas. Nefis se levantó y convocó su espada. ¿Ves algo? Sunny frunció el ceño. No precisamente. En ese momento, otro relámpago brilló, iluminando brevemente la pequeña isla. Sus ojos se abrieron. Las rocas altas que los rodeaban eran enormes y de forma irregular. Eran de color negro e inmóviles, por eso Sunny no los había reconocido por lo que eran a primera vista. A su alrededor, los carroñeros yacían en silencio en el suelo. Sunny se congeló, repentinamente consumida por el terror. Los pelos de la nuca se le erizaron. 1, 2, 3, perdió la cuenta por el pánico y apretó los dientes. 7, no, 8 de ellos. Parecía que los 3 humanos no eran los únicos que pensaron en refugiarse del mar oscuro en estos acantilados. Él tembló. Estos acantilados eran una trampa mortal. Al notar algo en su rostro, Nefis se tensó. Sunny. Lentamente volvió la cabeza hacia ella y susurró. No hables. No te muevas. Solo, quédate donde estás. Ella siguió sus instrucciones sin preguntar por qué. Sin embargo, una pregunta silenciosa apareció en su rostro. Cassie hizo lo mismo. Sunny cerró los ojos y respiró, tratando de calmar su mente en pánico. No hubo situaciones desesperadas. Cada problema tenía una solución. Solo tenía que pensar en uno. Los carroñeros no atacaron todavía. Tal vez estaban dormidos o esperando pacientemente a que pasara la tormenta, tratando de no moverse por temor a atraer monstruos más aterradores. Tal vez simplemente no notaron a los humanos. Después de todo, se desconocía que también podían ver estas criaturas. ¿Eran capaces de ver en la oscuridad? Probablemente no, o al menos no tan bien como él podría. Todavía había esperanza. Sunny abrió los ojos y volvió a mirar la pequeña isla. Pero esta vez, su perspectiva era diferente. Vio la profunda oscuridad, el clamor de la tormenta que ahogaba la mayoría de los sonidos, la gran distancia entre el carroñero. Este era su territorio. Era perfecto para una sombra asesina. ¿No soñaba con convertirse en un asesino silencioso? Bueno, aquí estaba su oportunidad. Solo tenía que ejecutar cada paso a la perfección, arrastrarse a través de la oscuridad, golpear sin alertar al enemigo, matar a cada uno de ellos con un golpe preciso. Enjuague y repita. Él ya conocía sus fortalezas y debilidades. Todo lo que quedaba era poner ese conocimiento en práctica. E incluso si comete un error, había otros medios a los que recurrir. Echo y Nefis podrían hacer su parte si él mismo se pusiera en peligro. Sí, eso podría funcionar. Tenía que hacerlo. Sunny miró a la estrella cambiante y a Cassie. Yo me encargo de esto. Antes de que pudieran reaccionar, pareció disolverse en las sombras.
Al amparo de la oscuridad, Suni se acercó sigilosamente. Sus pasos eran suaves y medidos, su respiración controlada. Rápidamente determinó el orden óptimo de ataque para minimizar la posibilidad de ser descubierto y se dirigió al primer objetivo. Un carroñero descomunal que estaba más alejado de la manada. Oculta en las sombras, Suni de repente se sintió tranquilo y concentrado. Se sentía como si finalmente estuviera en su elemento natural. A medida que se acercaba la silueta amenazadora del carroñero, redujo la velocidad y rodeó a su objetivo. El monstruo no se movió, ajeno a la amenaza al acecho que se acercaba cada segundo. Suni contuvo la respiración y se preparó para atacar. Solo tuvo una oportunidad. Hazlo bien. Con ese pensamiento, se lanzó silenciosamente hacia adelante. Un paso, dos. Suni saltó y aterrizó fácilmente sobre el caparazón del monstruo. La hoja azul ya estaba en su mano, su acero oscuro. Un momento después, se hundió en el punto débil de la espalda del carroñero, perforó la quitina y destruyó su cerebro. El chasquido silencioso del caparazón al romperse fue rápidamente arrastrado por la lluvia. Está hecho. Suni sintió que una sensación de triunfo aparecía en su corazón y rápidamente la suprimió. Este no era el momento adecuado para celebrar. 7 objetivos aún lo esperaban en la oscuridad. Recuperó su espada y saltó del cadáver del carroñero. Entonces, Suni frunció el ceño. ¿Por qué el hechizo estaba en silencio? No anunció su muerte, ni la absorción de los fragmentos de sombra. Sintiendo que se le erizaba la piel, Suni se dio la vuelta y miró al carroñero. Al principio, temía que la bestia siguiera viva, pero no era así. Estaba tan muerto como podía estarlo. Sin embargo, en una inspección más cercana, Suni notó algo que se le había pasado por alto antes. Y cuando lo hizo, su rostro palideció. Esclavo de las sombras, capítulo 50, trampa mortal. El carroñero estaba muerto. Sin embargo, no fue la espada de Suni la que lo mató. Mientras rodeaba al objetivo, se centró en pasar desapercibido y no alertar al enemigo de su presencia antes de alcanzar la posición óptima para un ataque. Después de eso, solo vio la espalda del monstruo. Por eso no se percató de la terrible herida que corría desde la parte superior del torso de la criatura hasta sus piernas segmentadas, oscurecidas por la lluvia. El caparazón irrompible se abrió como una lata. La carne y los órganos mutilados del carroñero se podían ver fácilmente a través del gran espacio, rezumando sangre azul. Corrió hacia abajo solo para ser arrastrado por la tormenta. Suni tragó saliva. Podría haberse sentido incómodo al realizar una emboscada perfecta a un monstruo muerto hace mucho tiempo si no fuera por el miedo de lo que sea que lo había matado en primer lugar. Mirando a su alrededor, vaciló y convocó a la hoja azul, luego se envolvió en la sombra. La pequeña isla estaba en silencio excepto por el aullido del viento. La lluvia seguía cayendo, formando un velo constante que ocultaba todos los detalles y objetos distantes. Un raro relámpago a veces inundaba este mundo desolado con una blancura absoluta. Entonces, vendría un trueno, haciendo temblar los cielos. Con un miedo frío instalándose profundamente en sus huesos, Suni se movió con cautela hacia el siguiente carroñero. Podía decir desde cierta distancia que también estaba muerto, pero tenía que acercarse y asegurarse. De hecho, tenía razón. La criatura casi fue cortada por la mitad por el asaltante desconocido. Sus entrañas húmedas yacían en el suelo en una pila desordenada. La oscuridad había dejado de ser reconfortante hacía mucho tiempo, y en su lugar se volvió aterradora y opresiva. Suni se estremeció.
En el momento en que revisó a los 8 monstruos y confirmó que todos estaban muertos, tenía náuseas y miedo. Cuando Sunny se dio cuenta por primera vez de que las formas negras eran, de hecho, carroñeros, pensó que la situación era tan mala como podía ser. Ahora, ya no estaba seguro. De hecho, estaba bastante convencido de que las cosas iban de mal en peor. De pie cerca del último carroñero, Sunny observó su entorno y pensó en regresar con eficacia. Tal vez el aterrador asesino ya se había ido de la isla. Podrían esconderse y esperar lo mejor. No estaría solo, al menos. Sin embargo, no saber qué tipo de peligro se escondía en la oscuridad lo volvería loco mucho antes de que llegara la mañana. Además, con su atributo predestinado, esperar lo mejor era una tontería. Por eso, aunque su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, Sunny apretó los dientes y caminó lentamente hacia la cresta que le ocultaba el resto de la isla. Acercándose, comenzó a subir, tratando de ser lo más silencioso posible. La cresta no era muy alta, por lo que pudo escalarla sin mucho esfuerzo. Pegado a las rocas, levantó la cabeza y miró hacia abajo. Entonces, inmediatamente quiso soltarse y caer al suelo. Justo debajo de él, a solo unos metros de distancia, una silueta oscura se perlaba contra las rocas. Era mucho más grande que los carroñeros, con púas dentadas que salían de su grueso caparazón. Su quitina era negra y carmesí, como una armadura antigua salpicada de sangre fresca. En lugar de pinzas, 2 aterradoras guadañas de hueso sobresalían de las articulaciones de sus brazos. Cada uno era lo suficientemente largo y alado como para partir a un carroñero en 2. Sunny se congeló, temeroso de moverse. Incluso dejó de respirar. Así que ese es el asesino. Era uno de esos monstruos que habían visto recuperar los fragmentos de alma trascendentes del cadáver del tiburón gigante, u otro de su especie. Recordó cómo las 2 criaturas se habían abierto paso entre la horda de carroñeros, matando o arrojando a un lado a cualquier bestia que se interpusiera en su camino. Matar solo a 7 de ellos no representaría un problema para algo tan mortal. Por no hablar de deshacerse de 3 durmientes. Con cuidado de no hacer ruido, Sunny se agachó lentamente. Todo su cuerpo temblaba. Moviendo sus brazos y piernas con suma precisión, comenzó a descender de la cresta, rezando para no ser escuchado, sentido o notado de alguna otra manera. Por suerte, el monstruo permaneció ajeno a su presencia. Al llegar al suelo, Sunny dio unos pasos hacia atrás, todavía mirando hacia la cresta. Tuvo que obligarse a sí mismo a darse la vuelta. Sintiendo como si le perforaran la espalda con agujas invisibles, el joven se movió sigilosamente en la dirección donde había dejado a sus compañeros. Un par de minutos después, regresó con Nefis y Cassie. Las chicas estaban tensas y nerviosas, esperando su regreso en la oscuridad. Antes de salir de las sombras, Sunny les hizo saber que se acercaba. «Soy yo». Nefis se movió y bajó un poco la espada. Su rostro estaba un poco sombrío. «¿Cuál es la situación?», dijo ella, cuidando de mantener su voz baja. Sunny exhaló lentamente, finalmente sintiéndose un poco más segura. Por primera vez, estaba genuinamente feliz de no estar solo en este maldito lugar. Hay 8 carroñeros a nuestro alrededor. Pero todos están muertos. El asesino es uno de esos grandes monstruos que vimos, la cosa con el patrón carmesí en su caparazón y guadañas en lugar de pinzas. Se esconde de la tormenta debajo de una cresta de piedra. No lejos de aquí. Un relámpago brilló, iluminando todo a su alrededor. Como consecuencia, parecía como si 2 chispas blancas se encendieran en los ojos de la estrella cambiante.
Pronto, el reflejo desapareció, dejando los grises e inescrutables de nuevo. Ella inclinó la cabeza y susurró, como si hablara consigo misma. Un monstruo despierto. Sunny se humedeció los labios. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nefis pensó por un momento, apoyándose en su espada. Entonces, ella lo miró y dijo, mátalo. Sunny la miró fijamente, sin palabras. Finalmente, se recompuso y dijo lo primero que le vino a la mente, ¿estás loca? La idea de luchar contra esa cosa era bastante ridícula, si no completamente loca. Al darse cuenta de que sus palabras podrían haber sonado un poco groseras, se aclaró la garganta y agregó. Quiero decir, ¿has pensado en esto? ¿Cómo se supone que vamos a matar a esa monstruosidad? Nefis inhaló lentamente. No es una cuestión de pensar bien las cosas. Simplemente no tenemos otra opción. Miró a Cassie, que los escuchaba con el rostro pálido, y explicó. No podemos dejarlos acantilados antes de la mañana, y tampoco el monstruo. Sin embargo, una vez que salga el sol, nos verá fácilmente y atacará. Entonces, nuestra única ventaja, el elemento sorpresa, desaparecerá. Si tenemos para pelear de todos modos, es mejor ser los que inician la pelea. La estrella cambiante miró a su alrededor y agregó. Todavía no está completamente oscuro. Aunque apenas, todavía puedo ver. Una vez que llegue la noche, este no será el caso. Así que tendremos que atacarlo primero, y hacerlo pronto. Sunny negó con la cabeza. Esto todavía no explica cómo vamos a matarlo. Esa cosa acaba de despachar a 8 carroñeros como si nada. No somos sus oponentes. Ni siquiera conocemos sus debilidades. Nefis frunció el ceño. Después de una breve pausa, dijo. Es solo un monstruo despierto. Sunny no pudo evitar mirarla con incredulidad. ¿Qué quieres decir con solo un monstruo despierto? ¿Has olvidado que los tres somos solo durmientes? Se supone que los humanos inactivos no pueden lidiar con bestias despiertas, y mucho menos con monstruos. El hecho de que podamos matar carroñeros ya es anormal. Ella le devolvió la mirada, imperturbable, y simplemente respondió. Pero somos anormales. Sunny se quedó allí con la boca abierta, sin saber qué decir. Nefis suspiró. Tú y yo no somos exactamente durmientes ordinarios. ¿No lo somos? No intentes negarlo. Alguien ordinario simplemente no habría sobrevivido en este lugar. Él frunció el ceño, no contento con su línea de pensamiento. Mientras tanto, Nefis continuó. Tú, yo, más la bestia despierta que tienes como eco, más la ventaja de un ataque sorpresa. No digo que sea fácil. Podríamos morir. Pero hay muchas posibilidades de que no lo hagamos. Miró hacia abajo, a la hoja plateada de su espada, y agregó después de un par de segundos. En cualquier caso. Como ya he dicho, no tenemos elección. Sunny apretó los dientes, tratando de encontrar una réplica lógica. Sin embargo, su razonamiento parecía incuestionable. Simplemente tenía un mal presentimiento acerca de luchar contra ese monstruo. En el silencio que siguió, Cassie, que había estado callada todo este tiempo, de repente habló. Te estás olvidando de la principal ventaja que tenemos sobre esa cosa. Ambos la miraron, sorprendidos. La niña ciega se volvió hacia ellos y levantó ligeramente la cabeza. Somos inteligentes, y el monstruo no lo es. Sus palabras resonaron en la oscuridad. Sunny suspiró. Parecía que una pelea con el monstruo de la guadaña de hueso era inevitable. Algún tiempo después, estaba parado en la oscuridad, mirando a la aterradora criatura frente a él. Su expresión era siniestra y sombría.
Agarrando con fuerza la hoja azul, Suni inhaló lentamente. La sensación siniestra que tenía antes todavía estaba allí, ahora más fuerte que nunca. No me gusta esto. Con este pensamiento, exhaló y levantó la mano. Esclavo de las sombras, capítulo 51, Centurión de Caparazón. Los monstruos poseían una inteligencia rudimentaria, sin embargo, no podían compararse con los humanos. En esencia, seguían siendo depredadores que actuaban principalmente por instinto. Su astucia era de naturaleza bestial y no era tan difícil de superar. Eso les dio a los tres durmientes la oportunidad de aprovechar su ventaja. Después de finalizar el plan, hicieron algunos preparativos. Mientras la estrella cambiante se preparaba, Suni había recuperado los fragmentos de alma de los 8 carroñeros muertos. Después de entregárselos a la chica de cabello plateado, observó cómo ella los llevaba a su pecho y los aplastaba en su puño uno tras otro, absorbiendo la esencia de cada fragmento en el núcleo de su alma. Después de unos minutos, cuando terminaron los cambios causados por la absorción, Nefis abrió los ojos e inhaló lentamente. Para un durmiente, consumir los fragmentos de 8 bestias despiertas equivalía a matar a 16 criaturas dormidas. Si bien no fue tremendo, fue un impulso significativo en la capacidad física. Su cuerpo se había vuelto más fuerte, más rápido, mejorado en todos los sentidos. Iban a necesitar toda esa fuerza para sobrevivir. Debido a lo sintonizada que estaba Nefis con su físico, no le llevó mucho tiempo acostumbrarse a sus nuevos límites. Muy pronto, ella lo miró y le preguntó: ¿estás listo? Suni suspiró y miró a su sombra, con la esperanza de obtener algún apoyo moral. La sombra fingió no darse cuenta y lo ignoró. Bastardo desleal. Tan listo como nunca lo estaré. Nefis asintió y se volvió hacia Cassie. Realmente no había nada que decir. Ya habían discutido todo lo que había que discutir, y las palabras vacías no podían hacer que la niña ciega se preocupara menos. Ahora que lo pienso, Sumi no hubiera querido cambiar de lugar con ella, aunque de los tres ella era la única que no tenía que arriesgar su vida en combate. Enfrentarse al enemigo, por aterrador que fuera, era mejor que esperar impotente el resultado, sabiendo que no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Desde ese punto de vista, en realidad fue el afortunado. Casi trató de poner cara de valiente. Se volvió hacia Nefis y forzó una sonrisa. Ve y mata a esa cosa. Tal vez finalmente consigas algo decente para usar y dejes de hacerme sentir tan culpable. Una comisura del labio de la estrella cambiante se curvó. Bueno. Después de eso, se volvió hacia Suni y volvió a su habitual seriedad. Vamos. Unos minutos más tarde, estaba parado en la cima de la cresta rocosa, mirando al monstruo mortal. La sombra se envolvió alrededor de su cuerpo, mejorando las habilidades físicas de Suni. Su plan era bastante sólido y tenía muchas posibilidades de funcionar. Sin embargo, todavía no podía deshacerse de la ominosa sensación de que esto no iba a terminar bien. No me gusta esto. Con un suspiro, Suni levantó la mano e invocó la campana de plata. Luego, lo agitó suavemente, haciendo que el sonido claro y melódico resonara en medio de la tormenta. Inmediatamente, el monstruo de abajo se movió, girando su enorme torso y buscando la fuente del ruido repentino. Cuando vio a Suni, una loca llama carmesí se encendió en sus ojos. Sin embargo, Suni no vio nada de esto, porque ya estaba mirando hacia el otro lado. Tan pronto como sonó la campana, se dio la vuelta y saltó desde la cresta sin dudarlo un segundo. La cresta no era muy alta, pero aún quedaba una distancia considerable hasta el suelo.
Suni golpeó las rocas con fuerza y rodó, tratando de dispersar la fuerza del impacto. Tan pronto como se puso de pie, echó a correr, tratando de alejarse lo más posible. Un momento después, la cresta explotó detrás de su espalda. El monstruo simplemente se estrelló contra él con su enorme cuerpo, rompiendo las capas de rocas como si fueran papel. Simultáneamente, hubo un relámpago y un trueno, ahogando el fuerte estruendo de los escombros que caían. La criatura se fijó en Suni en retirada y se abalanzó hacia adelante, tratando de perforar su cuerpo con una de sus guadañas. Fragmentos de roca fluían como un torrente desde su caparazón con púas. Afortunadamente, Suni ya estaba lo suficientemente lejos. Sin disminuir la velocidad, bajó su cuerpo, corrió varios metros más y luego se dio la vuelta. La imagen del monstruo, que tenía más de 3 metros de altura, corriendo hacia él como un tren a toda velocidad, era suficiente para hacer que cualquier persona se tambaleara. Sin embargo, Suni se mantuvo firme, levantando la hoja azul por encima de su cabeza. Después de todo, él era el cebo. A media docena de metros de él, el monstruo finalmente llegó a su trampa. Casi imperceptible en la oscuridad y la lluvia torrencial, la cuerda dorada estaba colgada entre dos enormes rocas a la altura de las articulaciones de las piernas de la criatura. Más temprano, Suni había bajado su cuerpo para correr debajo de él. Abrumado por la sed de sangre, el monstruo no se dio cuenta de la cuerda tensa y corrió hacia ella a toda velocidad. Si fuera una cuerda normal, sin duda, se rompería inmediatamente. Sin embargo, la cuerda dorada era un recuerdo, y ser increíblemente resistente era uno de sus atributos. Las rocas a las que estaba atado, desafortunadamente, eran bastante mundanas. Se rompieron casi de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Con sus patas delanteras repentinamente sacudidas hacia atrás, el asesino de guadaña perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo de cara, deslizándose hacia adelante sobre la piedra mojada y dejando atrás una trinchera poco profunda. Suni saltó lejos. El monstruo no se inmutó. Casi de inmediato, dos guadañas de hueso perforaron el suelo, deteniendo su enorme cuerpo. En el momento siguiente, inesperadamente rápido y ágil para su tamaño, ya estaba comenzando a elevarse. Si se le permitía ponerse de pie, sus destinos estarían sellados. Afortunadamente, el eco de Suni fue más rápido. En el momento en que el monstruo cayó, dejó de fingir ser uno de los carroñeros muertos, se levantó y corrió hacia adelante. Justo cuando su enemigo estaba a punto de levantarse, saltó sobre su caparazón por detrás, inmovilizó a la criatura con su peso y fijó sus pinzas en los brazos de la criatura justo debajo del punto donde comenzaban las guadañas de hueso. A pesar de que el eco fue herido por las púas que crecían en el caparazón del monstruo, logró inmovilizarlo, al menos por un segundo. Un segundo fue suficiente. Como de la nada, Nefis, que estaba al acecho, apareció frente al monstruo. Lanzándose entre sus terroríficas guadañas, se inclinó hacia adelante y lanzó una estocada devastadora con su espada larga, poniendo todo su peso detrás de ella. No sabían si el monstruo despierto tenía el mismo punto débil en la espalda que tenían sus parientes menores, los carroñeros. Sin embargo, no había razón para suponer que no había espacio entre su caparazón y la armadura del torso. Fue un problema mecánico. Todo lo que tenía que ser flexible no podía ser demasiado rígido. La punta de la espada de la estrella cambiante se hundió en el estrecho espacio. Entonces, la espada desapareció en el cuerpo del monstruo, penetrando tan profundamente que su empuñadura terminó rozando la quitina. Oh sí.
pensó Suni, triunfante. Sin embargo, en el segundo siguiente, su expresión se atenuó. Porque la criatura ni siquiera pareció notar la herida que se suponía que era, si no fatal, al menos muy debilitante. Forzando un poco su cuerpo, de repente se retorció, arrojando al eco de su caparazón, y se puso de pie. Las guadañas de hueso rasparon contra la roca cuando lo sacó del suelo. Indefensa, Nefis estaba justo frente a él, su espada aún clavada en la carne del monstruo. ¡Oh, no! Suni estaba demasiado lejos para hacer algo, dando vueltas alrededor de la enorme criatura para atacarla por la espalda. El eco estaba en el suelo, todavía tambaleándose por haber sido arrojado de la espalda del enemigo. Tampoco parecía que pudiera ayudar. Por el momento, la estrella cambiante estaba sola. Las guadañas atravesaron el aire, apuntando a su carne. Sin embargo, en el último momento, un par de tenazas encerraron a uno de ellos en un puño de hierro. Eso le dio a Nefis otra fracción de segundo para reaccionar. Soltando la espada, se zambulló debajo del cuerpo de la criatura, escondiéndose en el punto ciego del rango de ataque restante de la guadaña. En cuanto a los escondites, este no era óptimo, ya que todo lo que el monstruo tenía que hacer para aplastarla hasta convertirla en una pulpa sangrienta era acostarse. Sin embargo, en ese momento, Nefis no tuvo otra opción. Esto es malo, para entonces, Sumi ya estaba detrás de la criatura. Con la esperanza de comprarle algo de tiempo a Nef, blandió la hoja azul y cortó hacia abajo. La espada se conectó con la articulación de una de las patas traseras del monstruo, extrayendo sangre azul. Sin embargo, a diferencia de cómo fue en la batalla contra un carroñero, no pudo cortar la extremidad por completo. Era demasiado duro y grueso. Al momento siguiente, la pierna desapareció del campo de visión de Suni. Tonterías. Cuando ese pensamiento apareció en su mente, Suni levantó la cabeza y miró al monstruo. De alguna manera, ya se había dado la vuelta y ahora estaba frente a él, dos llamas carmesí ardían con sed de sangre en sus ojos. Antes de que Suni pudiera reaccionar adecuadamente, la punta alada de una guadaña de hueso lo golpeó en el pecho con la fuerza de un ariete de asedio. Lo único que logró hacer fue transferir la sombra de su cuerpo al sudario del titiritero. Debido a esta decisión tan rápida como un rayo, la armadura aguantó. No fue traspasado a través del corazón ni empalado en la guadaña. Sin embargo, fue un pequeño consuelo. La fuerza del golpe todavía fue suficiente para hacer que su caja torácica se derrumbara y enviara su cuerpo volando por el aire como una muñeca de trapo. De alguna manera, Suni se encontró tirado en el suelo. Su cuerpo se sentía raro, y no podía respirar. Algo amargo fluía de su boca, haciéndolo ahogarse. Era sangre, se estaba ahogando en su propia sangre. Suni intentó moverse débilmente, pero sus miembros no lo escuchaban. Solo la sombra escuchaba, envolviendo su cuerpo y retrasando un poco lo inevitable. Estoy herido, con sus pensamientos moviéndose cada vez más lento, como si estuviera sumergido en una densa niebla, miró hacia arriba, con la esperanza de ver las estrellas. En cambio, vio dos ojos carmesí ardientes acercándose a él desde la oscuridad. Esclavo de las sombras, capítulo 52, Claridad. En ese momento, flotando al borde de la nada, Suni se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Tuvo que luchar contra la niebla que impregnaba su mente, ralentizando sus pensamientos y amortiguando todas las emociones. Todo menos el miedo. A pesar de que su cuerpo estaba roto y su mente paralizada, una parte obstinada de Suni todavía se negaba a rendirse. No estaba listo para morir.
Al menos no sin darlo todo para sobrevivir. Le repugnaba la idea de darle al mundo la satisfacción de la victoria. Eso sería tan irritante. ¿No le había dicho a Ero que iba a sobrevivir sin importar nada, para fastidiarlos a todos? Así es. Podría ser un mentiroso desvergonzado, pero una promesa seguía siendo una promesa. Pero, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir? No importa cómo lo mirara, la situación parecía desesperada. Mientras la guadaña asesina se acercaba, sus ojos brillaban amenazadoramente con una luz carmesí sedienta de sangre. Sunny trató de atravesar la niebla que envolvía su mente. Sin embargo, sus intentos fueron inútiles y débiles. Era difícil encontrar apoyo en la niebla. Necesitaba un ancla. De repente, un simple pensamiento llamó su atención. Era algo que había repetido 1000 veces, grabado a fuego en su mente. Repetición, experiencia, claridad. Claridad, recordó lo que Nefis le había enseñado. La esencia del combate era el asesinato. Cualquier acción realizada durante una batalla sirvió solo para uno de dos propósitos. Era matar a tu enemigo o evitar que el enemigo te matara a ti. Si pudiera aprender eso, tendría suficiente claridad para dominar la mente. En ese entonces, él realmente no entendía el profundo significado detrás de la simple palabra claridad que Nefis había usado. Pero ahora, con su mente en ruinas, finalmente pudo comprenderlo. Las dos verdades detrás de la esencia y el propósito del combate eran simples y sólidas, casi tangibles. Incluso en su estado medio consciente, pudo usarlos como una base estable en la niebla. Luego, reformó su mente en torno a esta base, construyéndola a lo largo de las líneas estrictas de esa verdad. De repente, pudo pensar de nuevo. Además, sus pensamientos eran claros e increíblemente rápidos, libres de distracciones innecesarias. Esto era claridad. Sunny miró al monstruo que avanzaba, sopesando con calma sus opciones. Su cuerpo era prácticamente inútil. No podía mover sus extremidades en absoluto. La sombra aún seguía sus órdenes, pero estaba ocupada haciendo un trabajo importante: evitar que muriera de inmediato. Incluso con su ayuda, no podría durar mucho. Pero este era un pensamiento inútil. No podía hacer nada al respecto, por lo que no tenía sentido perder el tiempo considerándolo más. Con su cuerpo inmovilizado, los recuerdos no se podían usar. Eso dejaba solo al eco. El carroñero de caparazón tendría que ser su única herramienta para matar al enemigo o evitar que el enemigo lo mate a él. El monstruo se acercaba rápidamente a Sunny. Sus mandíbulas se movieron, saliva viscosa fluyó de ellas en un torrente de mucosidad transparente. En un relámpago, pudo ver y registrar instantáneamente cada pincho, cada rasguño, cada abrasión en el caparazón de la criatura. El mango de la espada de la estrella cambiante aún sobresalía de su cuerpo, lavado en sangre azul. ¡Qué bastardo más feo! Sunny estaba siendo hipócrita. A decir verdad, con su caparazón negro pintado con patrones carmesí y un cuerpo poderoso especialmente diseñado para el caos y la matanza, la guadaña asesina parecía sorprendente e increíblemente amenazador. Era casi majestuoso, de una manera aterradora y asesina. Incapaz de moverse, tuvo que mirar impotente mientras el monstruo cerraba la distancia entre ellos y se cernía sobre el cuerpo roto y sangrante de Sunny. Sus guadañas se elevaron en el aire, listas para atacar. Mirando directamente a los ojos ardientes del monstruo, Sunny pensó: vete al Inerno, insecto gigante. Las guadañas se dispararon hacia su cuerpo. En el último momento, algo masivo y furioso embistió al monstruo desde un costado, arrojándolo.
Era el carroñero de caparazón de Sunny. Ya sin preocuparse por su propia seguridad, el eco se entrelazó con el enemigo en un caótico lío de extremidades mientras rodaban por el suelo. A pesar de que era más pequeño y más débil, su ataque loco y su total desprecio por su propia vida fueron suficientes para que el monstruo más grande se detuviera. El eco arremetió con sus pinzas, embistiéndolas contra el caparazón de la criatura en un loco torbellino de golpes. Por un momento, el aullido del viento fue ahogado por el clamor de la quitina golpeando contra la quitina. El caparazón del asesino se mantuvo en su mayor parte, pero aparecieron un par de grietas en su superficie negra. Sin embargo, todavía era superior al carroñero en todos los sentidos. Incluso con una de sus guadañas atrapada torpemente debajo de su cuerpo, el monstruo fue más que capaz de repeler el ataque repentino. Con un chillido de enojo, cortó con la otra guadaña, cortando uno de los brazos en forma de pinza del carroñero. Luego, tensó las piernas y arrojó a la criatura más pequeña. En el proceso, la pata trasera que ya estaba herida por Sunny se rompió, pero el monstruo no le prestó atención. Ardiendo con locura y furia, desenredó sus extremidades y se levantó lentamente. Otro chillido ensordecedor resonó en la oscuridad aulladora de la tormenta, lastimando los oídos de Sunny. ¿Ahora qué? Pensó, momentáneamente perdido por las ideas. Pero entonces, sucedió algo muy inesperado. Cuando el asesino se movió para acabar con el eco, tuvo que levantar ligeramente e inclinar el torso hacia atrás para tener en cuenta la pérdida de una pata trasera y mantener el equilibrio. En ese momento, un rayo cayó justo en el medio de la pequeña isla. Con la altura del monstruo, el rayo fue inmediatamente atraído por el mango de la espada que aún sobresalía de su cuerpo, apuntando al cielo en un ligero ángulo. En ese momento, la espada larga de la estrella cambiante de repente se convirtió en un pararrayos. Instantáneamente, cientos de millones de voltios de electricidad atravesaron el cuerpo del asesino. En un destello cegador de luz, fue arrojado al suelo. Volutas de humo se elevaban de las grietas de su caparazón. En un extraño giro de los acontecimientos, arcos de electricidad residual bailaron sobre la quitina del monstruo, acumulándose lentamente en los patrones carmesí. Bajo esa influencia, el patrón carmesí cambió de color, volviéndose blanco e incandescente. Sunny miró todo esto con desconcierto. ¿Está brillando? Por un segundo, esperó que el monstruo estuviera muerto. Pero no, un solo rayo no fue suficiente para matar a una criatura como esa. Solo unos momentos después de ser electrocutado, el asesino se movió, sacudiendo ligeramente su cuerpo. Aunque estaba en bastante mal estado, todavía estaba vivo y lleno de intenciones asesinas. Pareciendo algo aturdido, el monstruo recogió sus extremidades y trató de ponerse de pie. Lento pero seguro, estaba volviendo a sus sentidos. Las guadañas de hueso arañaron las rocas, ayudándolo a levantarse. Sin embargo, antes de que lo hiciera, Nefis estaba repentinamente justo frente a él. Agarrando la empuñadura de la espada larga, hizo una mueca cuando el calor le quemó las manos. Luego, giró la hoja, haciendo que el cuerpo del asesino se retorciera, y la sacó, rompiendo una gran parte de la armadura del torso inferior. El monstruo trató de atacarla con una guadaña, pero la estrella cambiante fue más rápido. Corriendo hacia un lado, simultáneamente arremetió con su espada. La hoja resplandeciente y al rojo vivo atrapó el brazo de la criatura justo debajo de la articulación y lo atravesó, enviando a la aterradora guadaña de hueso volando por el aire en una lluvia de sangre azul. El asesino chilló y la apartó de un manotazo con una de sus piernas.
Nefis fue arrojada hacia atrás y rodó sobre las rocas, perdiendo el agarre de la espada. Sus ojos perdieron momentáneamente el foco. El monstruo, por el contrario, había vuelto a su sentido. Parecía como si el dolor repentino de perder una extremidad lo hubiera sacudido completamente despierto. Levantándose en toda su altura, abrió su fea boca y dejó escapar un grito ensordecedor y enfurecido. Luego, se abalanzó hacia Nef con un odio que todo lo consumía ardiendo en sus ojos. Pero no llegó muy lejos. Justo cuando el monstruo lívido comenzaba su ataque, el maltrecho eco apareció en su camino. Su única pinza restante se disparó hacia adelante, sumergiéndose en la amplia brecha en la armadura creada por la espada de la estrella cambiante. Torciendo su brazo, el carroñero lo empujó dentro del cuerpo del enemigo, causando estragos en sus entrañas. Al final, incluso levantó un poco a todo el monstruo en el aire, su pinza entró casi hasta el hombro. El asesino arremetió con su guadaña, atravesando el pecho de Echo. Luego, se retorció un par de veces y se quedó quieto. El carroñero chilló furiosamente y tiró de su pinza, arrancando el torso del monstruo más grande de su caparazón. Orgullosamente le dio al enemigo eviscerado una última mirada, luego se tambaleó y se derrumbó en el suelo. Sunny descartó con cansancio al Echo, con la esperanza de que pueda sobrevivir. No se sentía muy bien. De hecho, estaba prácticamente acabado. Has matado a un monstruo despierto, centurión de caparazón. La voz del hechizo cayó inútilmente en sus oídos sordos. Sonaba distorsionado y distante. Has recibido un recuerdo. Armadura de Legión de Luz Estelar. Tu sombra se vuelve más fuerte. Gané. Sunny cerró los ojos y finalmente permitió que el dolor y el agotamiento inundaran su mente. La niebla había regresado, haciendo que todo pareciera que le estaba pasando a otra persona. Él estaba cansado. Y no podía respirar. Ahogarse en sangre no era muy agradable. Mientras su conciencia comenzaba a resbalarse, escuchó el sonido de los pasos apresurados de alguien. Y luego, dos manos suaves tocaron suavemente su rostro. Esclavo de las sombras, capítulo 53, llama inmortal. Algo sorprendido, Sunny luchó por abrir los ojos. A medida que su visión se enfocaba lentamente, vio el rostro pálido de Ned cerniéndose sobre él. Su corto cabello plateado estaba húmedo, pegado a su piel. Estaba de rodillas junto a su cuerpo destrozado, acariciando su rostro con las manos. En sus ojos, había una expresión extraña. Era como si estuviera asustada, pero resignada a algo. Sus pupilas eran anchas y oscuras. ¿Qué? Saludando a sus dientes, Nefis movió sus manos a su pecho colapsado y las presionó ligeramente contra él, provocando que un pulso de dolor irradiara a través del cuerpo de Sunny. Entonces, un brillo suave y radiante se encendió de repente debajo de la piel de sus palmas, reflejándose en sus ojos grises como dos chispas blancas danzantes. Casi de inmediato, el rostro de la estrella cambiante se contrajo en una mueca de agonía insoportable y dejó escapar un grito terrible y ahogado. Su piel se volvió blanca como una hoja de papel, y cuando se mordió el labio inferior, gotas de sangre pronto rodaron hasta su barbilla. A medida que el resplandor aumentaba en intensidad, Nefis cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas corrían por su rostro torturado y sin sangre. Sunny, por el contrario, se sentía como si estuviera en el cielo. Todo el dolor desapareció de su cuerpo, reemplazado por una calidez suave que lo abarcaba todo. Sintió como si algo puro y sagrado lo estuviera limpiando. Por una llama blanca, prístina y purificadora. Bajo la influencia de la llama, su cuerpo moribundo comenzó a repararse.
Sus huesos destrozados fueron reensamblados a partir de los fragmentos. Su carne desgarrada se regeneró y volvió a estar completa. Sus pulmones colapsados y su corazón dañado fueron devueltos a la vida y rejuvenecidos, volviéndose instantáneamente fuertes y saludables. De repente, pudo respirar de nuevo. Cuando su pecho se movió, aspirando un nuevo aliento, Nefis se estremeció con un gemido desgarrador. El resplandor blanco debajo de su piel se atenuó y desapareció, dejando que la oscuridad volviera al lugar que le correspondía. Arrastrándose unos pasos, la estrella cambiante se detuvo, parándose sobre sus rodillas y manos, y vomitó violentamente. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si estuviera al borde de un ataque. Cuando los escalofríos se calmaron, se dejó caer lentamente al suelo y se quedó inmóvil, atrapando las gotas de lluvia con la boca. Sunny, por su parte, levantó las manos y exploró cuidadosamente su cuerpo. Para su sorpresa, nada realmente le dolía. Era como si nunca hubiera sido herido en primer lugar, y mucho menos como si casi muriera. Con la ayuda de Nefis y su misteriosa habilidad de aspecto, se curó por completo. Fue un milagro cuando terminó la tormenta, ya era muy entrada la noche. Sunny, Nefis y Cassie se acurrucaron juntos para calentarse y durmieron como si estuvieran muertos, demasiado cansados para obligar a alguien a vigilar. Si sucediera algo, la sombra probablemente los alarmaría con anticipación. Si no, que así sea. Estaban demasiado exhaustos para preocuparse. Por suerte, el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana, nadie tenía prisa por hacer planes o sugerir abandonar los acantilados. Simplemente recogieron un poco de carne del centurión de caparazón muerto y los carroñeros, recogieron los 2 fragmentos de alma y se trasladaron al lado opuesto de la pequeña isla, temerosos de que los restos atrajeran la atención de alguna criatura. Resultó que tenían razón. No mucho después de que el grupo abandonara el lugar de la batalla, apareció una mancha oscura en el cielo. Pronto, se hizo más grande y se acercó a los acantilados, aterrizando cerca del cadáver del centurión en un torbellino. Sunny nunca había visto algo así. La criatura era de un tamaño enorme, fácilmente pesaba el doble que el monstruo de caparazón. Su cuerpo era blanco como un cadáver y musculoso, como el de un león. Tenía 2 poderosas patas en la parte posterior y 6 en la parte delantera, que sobresalían desordenadamente de su ancho pecho. Cada uno terminaba con garras largas y aladas. El cuello de la monstruosidad voladora estaba cubierto de largas plumas negras, al igual que sus enormes alas. Su cabeza se asemejaba a la de un cuervo, con grandes ojos redondos y un aterrador pico negro. Mientras se escondían detrás de las rocas, la criatura se dio un festín con el centurión muerto, rompiendo fácilmente su caparazón con sus garras y pico. Luego, satisfecho, agarró algunos cadáveres de carroñeros con sus patas y se elevó de nuevo en el aire, creando un pequeño huracán con cada aleteo de sus alas negras. La criatura abandonó los acantilados y voló por donde había venido. Se movía hacia el oeste. Siguiendo el punto negro que desaparecía en la distancia, Sunny suspiró. Nef. ¿Qué crees que es esa cosa? Nefis también estaba mirando al cielo. Después de unos segundos, ella bajó la mirada. No tengo ni idea. Sunny simplemente asintió y siguió con sus asuntos. Todavía tenía que realizar sus 1000 golpes. Después de hacer fuego, asaron la carne del centurión y desayunaron abundante y delicioso. Luego, llenos, los 3 se acostaron y descansaron perezosamente. Después de luchar contra 2 carroñeros a la vez, escapar y sobrevivir a duras penas a la repentina inundación,
escalar altos acantilados en medio de una tormenta y luchar contra un monstruo despierto, todo en un solo día, se merecían un tiempo libre. Además, Sumi necesitaba arreglarse. A decir verdad, se sentía un poco extraño. La razón de esto no fue su traumática experiencia cercana a la muerte, aunque tuvo mucho que ver con eso. El caso es que, después de la epifanía inesperada que tuvo mientras intentaba luchar contra la niebla mental mortal, Sumi sintió como si hubiera cambiado. Porque la claridad que ganó nunca se fue. Todavía estaba aquí, en el centro de su ser. Sintió que su forma de pensar y percibir el mundo ahora era completamente diferente. Era rígido, aerodinámico e intrépido. Sumi sintió que se había calmado. Ahora podía pensar mucho más rápido y actuar sin dudarlo. Muchas cosas que antes parecían oscuras y aterradoras de repente se volvieron predecibles y, por lo tanto, superables. Era como si hubiera descubierto un orden subyacente en el mundo que antes no existía. Esa comprensión interna le dio una ventaja que era difícil de explicar con palabras. En cierto sentido, este cambio fue aún más profundo que la transformación de su cuerpo al final de la primera pesadilla. Sintió que había dado un gran salto en su habilidad de combate y poder general, aunque no estaba ligado a la cantidad de fragmentos de sombra consumidos o habilidades de aspecto desbloqueadas. Mirando al cielo, Sumi se preguntó si Nefis siempre se había sentido así. Probablemente. Dominio del cuerpo, dominio de la mente. ¿Cierto? Todavía estaba lejos de ser un maestro. Pero se sentía como si estuviera en el camino correcto. Algún tiempo después, Sumi se acercó al borde occidental de los acantilados. Nefis estaba sentada allí, con los pies colgando sobre el borde. Estaba mirando al oeste, perdida en sus pensamientos. Se sentó al lado de la chica de cabello plateado y siguió su mirada, tratando de adivinar en qué estaba pensando. Como siempre, fracasó. La estrella cambiante era difícil de entender. Sumi se movió, sintiéndose increíblemente avergonzada. Finalmente, se armó de valor y dijo: «Me salvaste la vida 2 veces ayer». Nefis lo miró y volvió a alejarse. «Lo hice». Dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. Al final, no se le ocurrió nada y simplemente dijo: «Gracias». Esta vez, ella lo miró un poco más. Su rostro era tranquilo e indiferente. «No hay necesidad de agradecerme. Sin ti y tu sombra, nos habríamos ahogado antes de llegar a los acantilados o habríamos sido destrozados por un gran grupo de carroñeros después de tropezar con ellos en el laberinto». Después de esa oración inusualmente larga, se quedó en silencio y agregó después de un rato: «Somos aliados». Sumi asintió, sabiendo que tenía razón. Aún así, Nefis hizo todo lo posible para mantenerlo con vida. Incluso si él también hubiera hecho su parte, no todos habrían hecho todo lo posible para devolver el favor. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Sobre todo porque ya podía imaginar su respuesta. Mirándolo directamente, se quedaba callada por un tiempo y luego decía algo como «solo quería» o «es lo que es» en un tono plano. Y luego habría un silencio incómodo. Con una sonrisa sutil, Sumi miró hacia otro lado. 1 minuto o 2 después, dijo: «Eras tu defecto, ¿no? El dolor que sientes cada vez que usas tu habilidad». Nefis se quedó en silencio por un momento antes de responder. Entonces, ella simplemente dijo: «Sí». Sumi la miró. El perfil de la estrella cambiante era tranquilo y distante. El viento jugaba con su corto cabello plateado. «¿Cómo se siente?» Ella estaba mirando a lo lejos. «Como quemarse vivo».
Suspiró, tratando de imaginar qué tipo de sufrimiento tendría que soportar alguien siendo quemado vivo. Como siempre, el hechizo fue vil y cruel. Lo siento, dijo en voz baja después de un tiempo. Nefis se encogió de hombros, sin volver la cabeza. Es solo dolor. Sumi miró hacia otro lado, tratando de ocultar su expresión. Solo dolor. Estas podrían haber sido las palabras más tristes que jamás había escuchado. Si te ha gustado el contenido, no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.